Ya, ahí está. Bien. Así que vamos a empezar con pediatría. Bien, entonces en la segunda clase de pediatría, nosotros vamos a tocar lo que es enfermedad diarreica aguda y patologías de la vía aérea alta. Ok. Entonces vamos a empezar primero con EDA, vamos a hacerlo rápido, ¿ya? Para que no sea tanto tiempo. Bien, entonces la SEDA como tal son enfermedades muy comunes en la población pediátrica. Tienen una mortalidad alta entre los niños y niñas menores de 5 años sobre todo, pero que por los tratamientos, sobre todo los tratamientos de hidratación, ha ido bajando esta mortalidad a lo largo del tiempo. ¿Ok? De 4.5 millones de fallecimientos en el 79 a 1.6 millones al 2002. Y es una reducción bastante considerable. Bien, entonces dentro del contexto que es la diarrea se conceptualiza como la reducción de la consistencia y o aumento de la frecuencia o del volumen de las deposiciones. Generalmente se asocia a el dato de 3 veces por día, ya se considera diarrea, con reducción de la consistencia o aumento del volumen. ¿Okay? Y puede acompañarse con fiebres o vómitos dependiendo del tipo. ¿Okay? Aproximadamente en datos, en números, cuánto de volumen se considera diarrea. 10 gramos por kilo día en pediátricos o 200 gramos al día en los adultos, ¿verdad? Puede acompañarse de vómitos 1 o 2 días y la mayoría de veces suele ser 3 días de vómitos. Como tal, también dentro del contexto, se debe a un cambio en el hábito de las deposiciones. En neonatos y lactantes menores, mayor a 3 veces al día, eh, y también con las características de que sean líquidas, semilíquidas, pastosas o semipastosas, todo ello dentro del concepto de la diarrea, ¿verdad? Y sucede cuando el agua y electrolitos en el colon exceden su capacidad de absorción, o sea, esto es una diarrea de tipo osmótica, pero hay diferentes tipos de diarrea que la vamos a ver. Su clasificación en el tiempo puede ser diarrea aguda, diarrea persistente y diarrea crónica. Diarrea aguda menos de 7 días, diarrea persistente de 7 a 14 y diarrea crónica más de 14 días o más de 2 semanas, ¿no? Menos de una semana, de 1 o 2 semanas y más de 2 semanas de duración para que se clasifique en aguda, persistente o crónica. Bien. Entonces también hay otro tipo de clasificaciones como su clasificación por etiología, es que de origen infeccioso o no, por su característica macroscópica, si es acuosa o disentérica. La diferencia entre estas dos es si es que hay sangre o no hay sangre. Si es que no hay sangre, se dice que es una diarrea acuosa. Y si es que no hay sangre, se considera una diarrea acuosa. Y si es que hay sangre, se considera una diarrea disentérica. El concepto del moco, que también se relaciona a la diarrea, puede estar presente en cualquiera de los dos escenarios. O sea, puede haber moco con sangre o moco sin sangre. Si hay moco con sangre, estaríamos frente a una disentérica, y si hay moco sin sangre, estaríamos frente a una acuosa. O sea, básicamente el moco dentro de la diarrea es una característica que puede o no puede estar, pero la que la diferencia es la presencia de la sangre o trazas de sangre. Por su fisiopatología puede ser por absorción osmótica, por su secreción o secretora, por alteración de la motilidad en el hilo paralítico, por ejemplo, o inflamación de la mucosa intestinal en enfermedades inflamatorias diferentes de las enfermedades infecciosas, como por ejemplo las enfermedades inflamatorias crónicas como la enfermedad de Crohn, ¿ok? O infecciosas como la colitis pseudomembranosa. Entonces, según su fisiopatología, pueden dividirse en cuatro: osmótica, secretora, alteración de la motilidad, inflamatoria. Osmótica básicamente tiene que ver con que hay gran cantidad de sustancias que no son absorbibles osmóticamente en la luz del tubo digestivo. Y por lo tanto, su cese se da con ayuno, ya que si no hay ayuno, básicamente cesa la producción de heces. Heces menos de 100 mililitros por día. En este caso, el soluto del fluido fecal está aumentado y existe una disminución del sodio fecal. En el caso de la secretora, se por alteración de transporte de iones por el epitelio intestinal y en este caso las heces son más de 1000 mililitros por día y persiste con el ayuno. La alteración de la motilidad tiene que ver con un tránsito intestinal acelerado y está relacionado con la persistencia con el ayuno. Y la enfermedad inflamatoria tiene que ver con una pérdida de la integridad de la mucosa, ya sea por característica inflamatoria o por persistencia o aparición de lesiones tipo úlcera. Y dentro de sus características principales es que persiste con el ayuno y puede acompañarse de moco, sangre o pus. Y acá hay un cuadro de diferencias entre los dos tipos de diarrea más
importantes y frecuentes, que son la secretoria y la osmótica. O sea, que el volumen de heces en la secretoria es mayor, pero el pH aquí también es mayor a comparación con la diarrea osmótica, ¿ok? Otro punto importante es que al ser secretora pierde más electrolitos, pierde más sodio y pierde más cloro en comparación con la diarrea osmótica, donde no pierde tanto sodio y cloro a través de las heces. Y de igual forma tiene una osmolaridad fecal igual al plasma, mientras que la diarrea osmótica su osmolaridad es alta. ¿Okay? Y la diarrea secretora en respuesta al ayuno continúa con el ayuno, mientras que la osmótica cesa la diarrea cuando existe una situación de ayuno. ¿Okay? Entonces la diarrea infecciosa, básicamente que hay que recordar qué tipos de microorganismos puede producir diarrea. En tipo de diarrea acuosa hay microorganismos que producen este tipo de diarrea según la edad. Menos de 2 años, el principal microorganismo que produce diarrea acuosa es el rotavirus, importante recordar ello. Mientras que para mayores de 2 años, el microorganismo que produce diarrea de tipo acuosa es la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿ok? Mayor de 2 años. Mientras que la diarrea disentérica invasiva también se divide por la edad, ¿verdad? Menor de 2 años está dado por infección por Campylobacter jejuni, mientras que para mayores de 2 años está dado por infección por Shigella flexneri. ¿Okay? Entonces, cada uno de ellos es responsable, al menos el más frecuente, de los tipos de diarrea según el grupo etario, mayor o menor de 2 años. Esto es importante para los casos clínicos y se va a responderlo de manera correcta según el tipo de diarrea y según la edad que te dan. Básicamente con eso tienes un diagnóstico bastante acertado. ¿Okay? Bien, acá es un cuadro que nos dice prácticamente lo mismo. Para una diarrea acuosa, o watery diarrea, por su nombre en inglés, básicamente, el primer agente es el rotavirus y después la Escherichia coli enterotoxigénica, amén de otros que ya son más raros como el Vibrio cholerae, el Cryptosporidium, el norovirus, entre otros. Acá tenemos de nuevo lo mismo, rotavirus, enterotoxigénica, cólera. Para la diarrea invasiva está Shigella, Salmonella entérica, Campylobacter, importante es el Campylobacter jejuni, eh, la Escherichia coli enteroinvasiva, la Escherichia coli enterohemorrágica, la entomoeba histolítica, que es parte ya de la etiología parasitaria, entre otras etiologías, ¿verdad? Entonces, dentro de la análisis de examen físico, ¿qué vamos a ver y qué es importante? ¿Cuánto dura la enfermedad para saber si es aguda, persistente o crónica? El número de vómitos y diarrea, el flujo urinario importante, los síntomas asociados a los antecedentes de ingesta que ha consumido el paciente y a qué tipo de microorganismo está asociado, pescado, arroz, medicamentos, dónde ha comido estos alimentos, en qué situación, fue una situación de casa, fue una situación que se ha dado por una alimentación fuera de casa, entonces todo ello es importante determinarlo. ¿Okay? Y a su vez también es importantísimo determinar los signos de deshidratación que son prácticamente la base de lo cual se fundamentan las preguntas. Signo de deshidratación y clasificar según leve, moderado, grave nos permite determinar qué tratamiento dar y qué tipo de rehidratación dar a estos pacientes y dependiendo si es una diarrea inflamatoria, qué tipo de antibióticos dar a estos pacientes. ¿Okay? Bien, dentro del cuadro clínico vamos a ver síntomas generales, fiebre, vamos a ver malestar general, vómitos, todos ellos, las características de la diarrea, su duración, su frecuencia, vamos a ver las características que tiene la propia diarrea, también podemos determinar la forma de las heces, ¿ok? Los signos de deshidratación que habíamos comentado. Acá también vamos a valorar la presencia de fiebre, vómitos, dolor abdominal, si existe moco, sangre en las heces. Y importante este dato, cuánto es el porcentaje de pérdida de peso corporal desde el momento de comienzo hasta el momento de la evaluación, porque esto justamente es un parámetro que nos permite determinar la deshidratación en leve, moderada o grave. ¿Sí? Eh, entonces, dentro de los signos de deshidratación, vamos a ver que el primer síntoma importante, el primer síntoma de deshidratación es la sed. El niño está sediento, pide agua. Mientras que el primer síntoma, perdón, es la sed y el primer signo es la taquicardia. O sea, acá ya hay una afectación a nivel del estado hemodinámico, ¿verdad? Estado hemodinámico del paciente. Y posteriormente se va a asociar a alteración de la presión arterial. Exámenes complementarios que más podemos evaluar, los electrolitos séricos que
Nos permite determinar sobre todo la presencia de hipernatremia o hiponatremia, importantes. Los marcadores fecales para determinar sobre todo la persistencia de un cuadro inflamatorio a nivel del tracto gastrointestinal, por lo tanto se pide calprotectina, lactoferrina en heces. Eh, También se pide coprocultivo, y este de acá es importante si estamos sospechando de una patología de tipo infeccioso para poder determinar en específico qué microorganismo está afectando a- al paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa se puede pedir? Si estamos sospechando de rotavirus, aunque eso es en realidad la causa más común, ya sabemos, de la cosa en menores de 2 años, se puede hacer una prueba ELISA para poder diagnosticarlo, aunque en nuestro medio esto prácticamente no se hace, en fin, no se realiza y solamente se aplican medidas de rehidratación solamente. Y prueba de látex en el caso sea necesario. Exámenes complementarios que vamos a ver, sangre con S se puede hacer por ectoscopía o también se puede hacer por un test de TB, ¿no? Para ver sangre oculta en heces. Eh, Examen complementario también se realiza en los menores de 3 meses por riesgo de bacteriemia. Se sospecha de sepsis de origen gastrointestinal, es importante porque la sepsis, como ya hemos visto en clases anteriores, sus síntomas son bastante variables, son síntomas variables. En consecuencia, debemos sospechar de ello y tratar según una sepsis de origen gastrointestinal, ¿verdad? Con su régimen antibiótico. Y si hay incertidumbre en el diagnóstico, de DAI se hacen estos exámenes complementarios, sobre todo por sospecha de sepsis. ¿Okay? Si existe sospecha de brote, ya sea en guarderías o en el lugar donde hay niños hacinados, sala de hospitalización, en general se debe identificar el germen y conocer la epidemiología para aplicar un tratamiento a toda la población. Si es un niño inmunocomprometido por alguna razón, exámenes complementarios, si la diarrea no mejoró en 7 días o se considera que evoluciona desfavorablemente también, como evoluciona desfavorablemente cuando aparece sangre, cuando esta aumenta o cuando el muco aumenta, dentro de las características de la diarrea, y si el niño ha estado en zonas endémicas de enfermedad diarreica aguda. ¿Okay? Cuando se sospecha de un brote viral, básicamente se sospecha eh, si es que existe un número importante de niños que están en un lugar común, guarderías, colegios, parroquias, en fin, todos esos lugares que permiten que ellos se junten, estén cerca, tengan contacto, y todos ellos con síntomas gastrointestinales que son compatibles con diarrea, vómitos, que son compatibles con las características de la diarrea para todos, ya sea tipo acuosa o tipo disentérica, infecciosa o de cualquier tipo. Todos ellos con estas características es importante sospechar de un brote viral o brote en general. Entonces, que se debe solicitar los exámenes auxiliares, ¿ok? Exámenes complementarios auxiliares. Cuando el estudio de diarrea viral está indicado, la prueba lisa se utiliza para el rotavirus, y es el examen de elección para el estudio de antígenos virales. En realidad, como ya les había comentado, la prueba lisa no se realiza de manera tan rutinaria en nuestro país. Sin embargo, para este tipo de situaciones es importante determinar el agente y hacer medidas de salud pública en el lugar en donde se ha sucedido este brote, con el fin de determinar, sobre todo, responsabilidad del por qué sucedió el brote y tratar a los pacientes, ¿ok? Y la causa. ¿Tiene diarrea? ¿Qué tipo de diarrea tiene? Importante dentro de la evaluación. Si tiene diarrea, es muy probable que tenga deshidratación. Identificas leve, moderada o severa. Y posteriormente, si tiene deshidratación severa, debemos descartar el shock. ¿Cómo se descarta el shock? Evaluando el estado hemodinámico. ¿Cómo se evalúa el estado hemodinámico? Cuando tiene taquicardia, cuando tiene hipotensión, y asociado a esto también hay alteración del estado de conciencia. Eh, el paciente se encuentra confuso, obnubilado, o también se puede presentar como convulsiones. Todo esto dentro de shock, asociado a shock. ¿Okay? Entonces acá tenemos la forma de nosotros determinar qué tipo de deshidratación estamos evidenciando, ¿verdad? Deshidratación leve, deshidratación moderada y deshidratación severa. Entonces vamos a ver los datos. ¿Cuál dato debes recordar? El 5, el 10 y el 15. Bueno, más de 10 en realidad. ¿Cómo? Básicamente, cuando hay una pérdida del peso menor a 5, estamos frente a una deshidratación leve. Cuando hay una pérdida de peso de 5 a 10, estamos frente a una deshidratación moderada. Y cuando estamos con una pérdida de peso
mayor a 10 estamos frente a una deshidratación grave. Importante determinar de que para la deshidratación leve, el único parámetro que se toma es la pérdida de peso, menor a 5%, mientras que el resto de exámenes pictoscópicos y el resto del examen físico podría estar normal, a veces la diuresis está escasa. Dentro de la moderada y severa, qué va a cambiar? Que acá en la grave, es muy común que se evidencie shock, ¿verdad? ¿Cómo se evidencia shock? Acá tenemos eh, pulso radial débil, hipotensión arterial, taquicardia, letargia, y acá tenemos la oligoanuria, ¿ok? Con esos cuatro datos estaríamos evidenciando un shock. Oligoanuria, no le llega suficiente sangre a los riñones y de anuria. Pulso radial está débil, existe una presión arterial baja y existe una frecuencia cardíaca alta o taquicardia, ¿ok? Evaluación de grado de deshidratación. Vamos a ver que estamos frente a una deshidratación de cualquier tipo, sobre todo moderado o severa, si es que existe dos o más signos. Signos que se correlacionan mejor con la deshidratación: alteración de la conciencia, los ojos hundidos, la mucosa oral seca y el pliegue cutáneo mayor a 2 segundos. ¿Okay? ¿Por qué? Básicamente porque todos ellos también son indicativos de que estaríamos frente a un shock, ¿verdad? No está llegando suficiente sangre a la parte más periférica del cuerpo, existe una hipoperfusión tisular y esto está relacionado a shock. ¿Okay? La deshidratación severa se evidencia también como alteración del estado neurológico y también con signos de hipoperfusión y hipotensión, justamente lo mismo para shock, con deshidratación severa. ¿Okay? ¿Quiénes son los que presentan alto riesgo de deshidratación? Los que presentan emesis inestable, se están vomitando mucho, pobre tolerancia vía oral y rechazo de las sales de rehidratación oral. ¿Quiénes más? En aquellos pacientes que existen más de 4 vómitos en una hora, los menores de 1 año, los que tienen irritabilidad, letargia o con un diagnóstico no certero. La enfermedad de fondo que puede complicar un cuadro actual, ya sea una infección respiratoria, además, que pueda estar condicionando la presencia de vómitos o diarrea. Falla en el tratamiento con sales de rehidratación oral y en un caso social que en este caso tiene que ver con maltrato, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que en este grupo de pacientes lo importante es la deshidratación, pero dentro del tratamiento, ¿cómo lo vamos a evaluar? Ahí es donde entran los famosos planes, el plan A, plan B y plan C. Plan B. Quería poner algo, no se puso. Bueno, plan A, ok. ¿Qué es lo relevante de estos planes? Básicamente el plan A es cuando existe pérdida de líquidos en general. Hay un vómito, una diarrea por acá, 3 veces al día, en fin, y en ausencia de signos claros, evidentemente, de deshidratación, estaríamos frente a un plan A. En plan B, cuando entramos, cuando hay uno o más signos de deshidratación evidente, pero sin ningún signo de gravedad. Mientras que en el plan C ya existen síntomas graves, síntomas de alteración del estado hemodinámico, alteración del estado de conciencia, en fin, alteraciones de tipo hipoperfusión tisular, entre otras que nos deriven a sospechar de un shock hipovolémico, ¿verdad? Por la pérdida de líquidos, ¿ok? Entonces, se aplican cada plan dependiendo de las características que hablamos en el paciente. El plan A, ¿de qué trata? Básicamente capacitar al cuidador para que le dé más líquido, ¿ok? Mantener la nutrición, prevenir la deshidratación y evitar o tratar de manera oportuna complicaciones, como con alimentación continua, bebidas abundantes y consulta oportuna en caso aparezcan signos de deshidratación. ¿Sí? Las generalidades, básicamente TRO es tratamiento de rehidratación oral o técnicas de rehidratación oral. Básicamente previene la deshidratación administrando, en este caso líquidos, o si es que se presentan signos de deshidratación en el lugar, también le puede dar sales de rehidratación oral. Continuar alimentando al niño, no hay problema. O continuar con la lactancia si es que el bebé, si es que es un neonato, es un lactante menor o mayor, se continúa con la lactancia y después se continúa de la alimentación en el caso ya estamos viendo un lactante mayor o un, o un paciente de mayor edad. ¿Ok? Básicamente otro punto importante acá es el hecho de los suplementos de zinc. ¿Por qué son importantes los suplementos de zinc? Son importantes los suplementos de zinc porque su mecanismo trata de compensar las pérdidas de agua en el sistema gastrointestinal, impidiendo que o sea, el agua,
en este caso impidiendo que el agua, por mecanismo osmótico, se pierda a través de los receptores, ¿no?, que hay a nivel del colon, sobre todo. Colon. Ok, para eso el zinc. Eso es solidaria, si pregunta examen. Bien, para el plan A, de nuevo, regresamos, recapitulamos. Dieta no restrictiva, continuar con lactancia materna, restricción de lactosa, sí, el paciente es intolerante a la lactosa y puede ser útil para desnutridos, para pacientes con enteropatía severa o si el flujo de heces aumenta significativamente. ¿Sí? El plan A para uno deshidratado, básicamente proporciona dieta adecuada de líquidos y dieta para la edad y cuánto básicamente vamos a reemplazar de déficit. Si es que el paciente tiene 1, 2, 3 episodios de diarrea, 1, 2, 3 episodios de vómito, por cada episodio de vómito diarrea le vamos a administrar estos, esta cantidad de líquido, ¿verdad? También es importante determinar de que la cantidad mínima de suero, de sustancia de rehidratación oral o suero de rehidratación oral es igual a 45 mil equivalentes por litro de sodio. Esto de acá es una pregunta bastante antigua que ya se ha tomado alrededor del año 2012, 2011, ya bastante antigua, y que básicamente tenía que ver con que en el pasado las sales de rehidratación oral tenían una concentración de sodio, de, este, de sodio bastante más alta de la que hay ahorita, 90 tenía, mil equivalentes por litro, mil equivalentes, ¿verdad? Por litro. Pero actualmente esto se redujo a la mitad por, bueno, consenso que han tenido los pediatras y los neonatólogos en el Perú, bueno, internacionalmente, eso se redujo a la mitad y actualmente, perdón, eso se redujo a 75 y actualmente estamos en esta, en esta medida, 70 mil equivalentes por litro. Si te das cuenta, antes solamente le administrabas media suero de rehidratación oral cuando estaba en 90, pues no estaba en 90, un suero de rehidratación oral, entonces le dabas la mitad. Pero básicamente eso no era compatible con los casos que se veían y en consecuencia se realizó este cambio, ¿verdad? Porque era un poco más complicado administrar tal cantidad de sodio en un paciente en el cual no era necesario administrar tanto sodio. Y además, es complicado dosificarlo. Así que justamente por ello se alteró y llegó hacia los 75. ¿Okay? Ya acá está lo que les John, decía. Hola. John, buenas noches, disculpa. Hay chicos que están en espera, dice si lo puedes aceptar. Ah, ok, ok. Dame un momento. A ver, pensé que lo había puesto para aceptar automático. A ver, hola, hola. ¿Se me escucha? Hola. Sí, sí. Ay, ok, ok. Disculpe, pensé que lo había dejado ya para que ingresen automáticamente. Vamos a continuar. ¿Ok? ¿Dónde estamos acá? Ok. Entonces, a lo que íbamos, los sueros de rehidratación oral, por el consenso que se dio en el 2002, justamente, se ha reducido de 90 a 75 la cantidad de mil equivalentes de sodio, que es lo que se ha preguntado en alguna oportunidad, alrededor de 2011, 2012 se hizo esa pregunta, y básicamente también se redujo la cantidad de cloro, ¿no? Esto es importante tener en cuenta, sobre todo para los exámenes que te suelen presentar. No te van a presentar en el ENAM este tipo de preguntas, en realidad esas preguntas fueron de recientado de hace demasiado tiempo. Y también puede caer una que otra pregunta para el examen de salud, así que este dato es relevante. Pero recuerda de que antes era 90, así que pues puede ser, no digo que pase, pero si en algún momento te sale la pregunta, siempre tienes que tener en cuenta siempre tienes que tener en cuenta ello, ¿no? Que antes era más. ¿Ok? Suero de rehidratación oral, ya lo habíamos visto, la concentración se redujo a 75 y la osmolaridad bajó a 245 miliosmoles por litro, lo cual aumentó la eficacia del régimen de suero de rehidratación oral en niños y niñas con diarrea aguda no derivada del cólera. ¿Por qué no derivada del cólera? Porque el cólera es una de las patologías de tipo diarreica que produce enfermedad diarreica aguda, que produce más pérdida de electrolitos. ¿Okay? La pérdida de electrolitos del cólera es increíble, aunado a una gran pérdida de agua.
Es más, los pacientes con cólera, recordemos, los pacientes con cólera tienen una diarrea en tipo lavado de arroz, ¿no? Lavado de arroz. ¿Por qué? Porque se presenta blanquecina, ¿no? Como típico lavado de 2 veces, 3 veces de arroz. Se presenta esa típica coloración y que es gran perdedora de agua. Justamente por eso es que este tipo de pacientes que sufrían cólera, recordemos en la última epidemia, bueno, la epidemia, claro, de cólera del Perú, eh, gran cantidad de pacientes no morían en realidad por la propia proceso infeccioso del cólera, sino morían por la deshidratación severa que producía la diarrea en este tipo de pacientes, ¿verdad? ¿Por qué morían? Por shock, por shock, por la gran pérdida de líquidos que producía esta patología, ¿ok? Bien, también es necesario hablar del suelo de rehidratación hiperosmolar, básicamente es otra de las presentaciones que aumenta la cantidad de glucosa, sodio, de la cantidad de potasio, cloro aumenta relativamente poco y citrato disminuye. ¿Y por qué es relevante esto? Es relevante porque, sobre todo, en niños deshidratados por diarrea y con desnutrición severa, ya habíamos hablado en la clase pasada, con la de tipo marasmática o la por Guasyorko, ya recordemos, que ya derivada de una reducción tipo calórica, que es, eh, que es la desnutrición marasmático o marasmo conocido, o la Guasyorko, que es de tipo proteica, ¿verdad? O sea, que venía con edemas y demás. Así que, para este tipo de pacientes con desnutrición severa es que se suele administrar los sueros de rehidratación oral. ¿Okay? Bien, entonces el plan B, el plan B deshidratado leve a moderado que va a constituir de dos fases, fase de rehidratación y fase de mantenimiento. ¿Cuánto tiempo va a durar la fase de rehidratación? Aproximadamente 2 a 3 horas y la fase de mantenimiento se da a través de la administración de líquidos y calorías el tiempo, en este caso, va a determinarse según la clínica del paciente. Si es que el paciente después de la primera fase ha recuperado gran parte de su bienestar, digamos, de su estado clínico y se va estabilizando, vamos bien y la duración de esto va a ser determinante de la desaparición total de los signos clínicos, ¿verdad? Signos y síntomas clínicos que haya presentado el paciente al inicio. Entonces, si se recupera, el paciente ya desistiríamos de la fase de mantenimiento y le damos de alta, ¿no? Ya está recuperado. Bien, ¿qué pasa en el caso de la fase de rehidratación en el déficit de fluido? ¿Cuánto vamos a dar? Vamos a dar de 30 a 80 mililitros por kilo o 50 a 100 mililitros kilo en 2 a 4 horas. Va a depender. ¿Ok? ¿Por qué vía se puede dar? Vía oral o sonda nasogástrica. ¿Ok? Otra parte importante acá en el plan B, que es en realidad el plan que más se suele aplicar, que es que siempre se debe valorar lo que es la tolerancia oral, ¿verdad? ¿Y por qué se valora tanto la tolerancia oral? Porque valorando la tolerancia oral encontraríamos un camino más fisiológico para la administración del líquido, ¿verdad? O sea, la administración de vía oral hacemos que el tracto gastrointestinal no sufra depresión, o depresión me refiero, desde el punto de vista fisiológico, eh, y consecuentemente su absorción sea mejor. Mientras que la sonda nasogástrica inhibe justamente las capacidades de, sobre todo, el tracto gastrointestinal superior, ¿verdad? Indicaciones de tratamiento endovenoso, recordemos que acá puede ser oral o nasogástrico, a través de zona nasogástrica, pero ¿en qué momento se suele hacer tratamiento endovenoso? Cuando existe deshidratación severa o shock, cuando existe deshidratación moderada o incapacidad de ser hidratado por vía enteral, por vómitos persistentes o flujo de deposiciones alto. ¿Cómo? Cuando consideramos flujo de deposiciones alto, cuando hay más de 10 mililitros kilo hora, ¿ok? Y pacientes con comorbilidades asociadas al tracto gastrointestinal como intestino corto, ostomías del intestino anterior, derivados sobre todo de patologías gastrointestinales como isquemia, que se haya producido en la etapa neonatal, entre otros, ¿verdad? Y pacientes con hilio metabólico, que es una básicamente de las alteraciones típicas de la motilidad gastrointestinal, ¿verdad? Hilio. Bien, y el plan C se utiliza para deshidratación severa o shock. Todo esto es endovenoso o intraóseo. La vía intraósea prácticamente no se utiliza. Los únicos motivos por los cuales podrías utilizar vía intraósea sería una situación de emergencia y es una en realidad de las más inseguras por el hecho de que es una vía que puede condicionar a infección. ¿Ok?
es una de las que más está asociada a infección, pero dentro del contexto de solamente ser utilizada para situaciones de emergencia, de riesgo vital. ¿Okay? Se le da un bolo de cristaloides isotónico, aproximadamente de 20 miligramos kilo en 5 a 10 minutos de cloruro de sodio o lactato de Ringer. Recordemos que el lactato de Ringer tiene la característica de ser menos inflamatorio, tiene la característica de ser menos inflamatorio que el cloruro de sodio, como característica importante, y es justamente por ello eh, que se relaciona con la pancreatitis, ¿verdad? Cualquier cosa, pancreatitis, ¿verdad? Justamente por ello. En realidad, el lactato Ringer tiene ciertas características, ¿no? Que puede estar indicadas o contraindicadas en ciertas patologías, su gran concentración de glucosa, que es bastante, tiene una osmolaridad relativamente alta, en fin, que van a ser eh, indicado o contraindicado según la situación. Y luego de este bolo de cristaloides, vamos a administrar dextrosa al 5% más electrolitos, aproximadamente 100 mililitros kilo, en 4 horas. ¿Sí? Evidentemente, el bolo de cristaloides se utiliza para expandir volemia y la dextrosa con electrolitos para recuperar la osmolaridad y recuperar los electrolitos perdidos por la diarrea, ¿verdad? Como contexto, digamos, completo del abordaje de este tipo de pacientes. Pero en este cuadro es un cuadro de resumen, ya lo habíamos visto, se evalúa qué tipo de deshidratación tiene el paciente, no hidratado o una deshidratación leve, no deshidratado, perdón, o deshidratación leve, deshidratación moderada y deshidratación severa. Y cada uno de ellos, pues, vamos a determinar sobre todo en la severa si tiene shock, y si tiene shock vamos al tratamiento del plan C, ¿verdad? Y a partir de ahí shock y determinar cuál es la causa de este shock, en este caso puede ser sepsis. Entonces, ¿cuándo hospitalizamos este tipo de pacientes? O sea, cuando tú te llega un paciente que tiene diarrea y tú dices, bien, ok, es una indicación para hospitalizarlo. ¿Cuándo existe shock? Evidentemente, cuando existe shock, tienes que hospitalizarlo. Alteración del estado de conciencia tipo convulsiones o letargia, hospitalízalo. Vómitos intratables o biliosos, importante, falla en la terapia de rehidratación oral o sospecha de condición quirúrgica, hospitalízalo, hay que estudiarlo. Flujo de deposiciones alto, recordemos mayor a 10 mililitros kilo hora, y si los familiares no proporcionan adecuado cuidado, es decir, si es que el paciente no presenta dentro de la evaluación, pues, ¿no? Sobre todo a nivel de el estudio, digamos, que nosotros hacemos a sus acompañantes, a su padre, a su madre, detectamos cierto riesgo social, es importante de que para este tipo de pacientes se efectivice la hospitalización, ¿verdad? Con el fin de que los cuidados se desarrollen de manera correcta en el ámbito intrahospitalario. El tratamiento antibiótico no está indicado, salvo, obviamente, que sea por un mecanismo infeccioso. Si es infeccioso, evidentemente el tratamiento antibiótico sí está indicado. Aumenta el riesgo de portador crónico y recordemos que antibióticos como la vancomicina, que se dan en contextos, vancomicina, no vancomicica, no, vancomicina, están relacionados a la aparición de colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa también es una causa de diarrea, pero que básicamente en el contexto de administrar antibióticos tipo vancomicina de manera indiscriminada va a permitir de que ciertos grupos, como el Clostridium difficile, importante, Clostridium difficile, proliferen dentro del tracto gastrointestinal provocando la creación de estas pseudomembranas en la parte interna, ¿no? En la luz, provocando diarrea de tipo secretora. ¿Okay? Eso como contexto inicial que en algún momento lo van a revisar, ¿verdad? También aumenta el riesgo de síndrome hemolítico urémico por la Escherichia coli enterotoxigénica por producción de la toxina Shiga. También es una de las fisiopatologías más importantes y relacionada con un proceso diarreico que posteriormente, después de 7, 8 días, se asocia a anemia, que se asocia este, eh, a falla renal. Todo ello estaríamos, ojo, tienes que pensar siempre en un síndrome hemolítico urémico. ¿Okay? Básicamente todo ello porque la toxina Shiga va a afectar riñón, al riñón y va a afectar su capacidad eh, para poder producir su propia función renal, por lo tanto es urémica, y para la producción de la
eritropoyetina, ¿verdad? Produciendo anemia. ¿Sí? Entonces, todo ello es importante conocer y justamente dentro de lo que es la fisiología podemos responder a toda la fisiopatología, ¿no? A todos los eventos que suceden en una enfermedad. ¿Sí? Bien, entonces acá justamente vamos a ver otra regla importante. Diarrea invasiva severa más deterioro del estado general, podríamos estar frente a sepsis, cólera, importante justamente por eso en los criterios de hospitalización está el flujo de deposiciones alto, el cólera es increíblemente secretora y produce rápidamente deshidratación. Shigellosis, amebiasis, fiebre tifoidea, entre otros. ¿Sí? Bueno, y acá hay un cuadro que tiene que ver con la cantidad de antibióticos que te le puedes dar al paciente pediátrico tipo citromicina, eritromicina, ciprofloxacino, cefitima, ceftriaxona, que es una de las más usadas junto con la citro, en fin, todos ellos los puedes administrar. Y acá está el zinc, básicamente es un macronutriente que protege las células del daño oxidativo, mejora la absorción de agua y electrolitos y reduce la duración de diarrea, sobre todo en desnutridos. Recordemos, marasmo y kwashiorkor. ¿Okay? ¿Cuánto le hace? A menores de 6 meses, 10 miligramos y mayores de 6 meses, 20 miligramos por 14 días, ambos por 14 días, ¿verdad? 14 días. ¿Okay? Probióticos, le puedes dar probióticos, claramente también se puede administrar probióticos con el fin de poder restaurar la flora intestinal del paciente, tipo lactobacillus, tipo Fidobacterium, Streptococcus thermophilus, entre otros, que permiten que el tratamiento, sobre todo para el rotavirus, sea más efectivo, pero solamente tiene su utilidad, su mayor utilidad, en un inicio temprano, ¿no? Con un niño eutrófico, es decir, que no que no tenga signos de se me fue el nombre. Signos de uy, se me fue el término. Creo que estaba. De desnutrición. Signos de desnutrición. Y también en caso de diarrea viral por rotavirus, perdón, rotavirus. ¿Cómo se previene? Lavado de manos. Es también importante reconocer que un niño, sobre todo el lavado de manos, dependiendo evidentemente de las técnicas de crianza que tengan los padres, su lavado de manos es bastante poco frecuente, ¿verdad? Mejorar la calidad del agua, importante. Lactancia materna exclusiva por al menos 6 meses. Esto es importante porque va a mejorar flora gastrointestinal. Flora gastrointestinal. ¿Okay? No usar biberones, eliminación adecuada de excretas, vacuna de rotavirus, no usar biberones porque los biberones en realidad cuando no se cambian, cuando no se lavan muy bien, los chupones es un reservorio de bacterias importante. ¿Okay? Bien, entonces vamos a entrar a patologías respiratorias altas. Antes de entrar, ¿qué tal van muchachos? ¿Todo bien? ¿No se han dormido? ¿Dónde están? Estamos bien, estamos bien. No, no hay nadie en espera, ¿no? Acá estamos, patologías respiratorias altas. Bien, hay que darnos 5 minutos, ¿ok? Para ir a tomar agüita. Uy, el clima no quiero ver. ¿Dónde están? Acá están. En 5 minutos regresamos, voy a tomar un poquito de agüita y volvemos para tocar el último tema y hacer repaso de algunas preguntas que tengo ahí para ustedes.
Bien, bien muchachos, vamos a continuar con patología respiratoria. ¿Sí? Bien, ¿qué temas vamos a tocar? Rinofaringitis, faringomigdalitis, laringitis o laringitis espasmódica, pilotitis, traqueitis y otitis media aguda. ¿Ok? Entonces, rinofaringitis o resfriado común. Básicamente es un síndrome que es producido por una gran diversidad de virus. Hay 120 tipos de virus, los cuales pueden ser productores de resfriado común. Así que básicamente es teóricamente imposible librarse de un resfriado común, porque cualquiera de las 120 tipos o 120 cepas te va a infectar. Por lo tanto, es imposible poder tener una inmunidad total a el virus del resfriado común, los virus del resfriado común. ¿Sí? Es la infección pediátrica más frecuente, claramente. En niños menores de 5 años tienen de 6 a 8 resfríos por año y va decreciendo de 3 a 4 resfríos anuales que se da como promedio en los adultos. Constituye un 7% de la consulta médica ambulatoria en todo el mundo. Es la causa médica más frecuente de ausentismo escolar y al trabajo. ¿Ok? Importante. En los niños, por quien está provocado el resfrío común, tiene un 30-50% por rinovirus. ¿Ok? ¿Qué qué otros microorganismos están asociados? El coronavirus, la influenza, el virus incital respiratorio, la parainfluencia, el adenovirus, el virus Coxsackie-AIB, el ecovirus, entre otros. Todos ellos son perfectamente etiologías que puede responder a la aparición de un cuadro de resfrío, ¿verdad? El principal, el rinovirus. Importante pregunta de examen. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos acá dentro del cuadro apreciar que existen otras patologías, existen otros microorganismos, perdón, que están relacionados a otras patologías, como por ejemplo el virus el respiratorio se asocia a bronquiolitis, los virus de la influenza se relacionan a croup, la parainfluenza se relaciona a croup también, entre otros. ¿Okay? El adenovirus, que es uno de los que más tiene eh, efecto, digamos, es más productor de enfermedades, tenemos a la fiebre faringoconjuntival como uno de los, de las enfermedades asociadas a la infección por adenovirus, ¿verdad? Y demás. La clínica se caracteriza por presentar rinorrea, dolor de garganta, obstrucción nasal, tos no productiva o expectoración, presenta estornudos, lagrimeo, congestión ocular, fiebre, entre otros. La enfermedad como tal tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días. El promedio de eliminación del virus es de 2 a 7 días y la infección puede durar hasta 2 semanas en promedio. En realidad, puede ir desde 7 días o una semana hasta las 2 semanas, ¿verdad? Y la clínica consiste en una combinación de fiebre, tos, rinorrea, dolor de garganta, congestión ocular, obstrucción nasal y estornudos de 4 a 10 días de duración aproximadamente. ¿Okay? Y bueno, acá vamos a ver en este cuadro de que el tiempo promedio de enfermedad es de 10 a 14 días, aproximadamente 2 semanas, y vamos a ver de que en el tercer, cuarto día se presenta la mayor cantidad de congestión y la mayor cantidad de obstrucción nasal, ¿verdad? Todo ello como característica importante son estos dos, o la congestión y la congestión en realidad y la obstrucción nasal. Todos ellos son las características clínicas más importantes, más exacerbadas al tercer o cuarto día y también son las que más son causa de que el paciente vaya a los servicios de salud, ¿verdad? Vaya al hospital porque presenta estos síntomas. ¿Ok? ¿Cuánto dura la enfermedad? 10 a 14 días. También es pregunta de examen. Patogenia tiene que ver con efectos inmunológicos. Se inocula el virus, existe invasión del epitelio como la nasofaringe y tracto respiratorio alto. Se media un proceso inflamatorio, mayor permeabilidad vascular. eh, Existe edema de la mucosa y eso produce la congestión nasal. La invasión del epitelio produce un estímulo colinérgico que produce mayor producción de moco y constricción bronquial. Y eso produce la rinorrea y la congestión bronquial produce la tos. La rinorrea produce goteo, sobre todo goteo tipo posterior, y eso produce la tos. Y asociado a ello también existe daño celular en la nasofaringe, lo cual lleva a dolor de garganta asociada a la tos por mecanismo irritativo que se debe a las características fisiopatológicas que ya les había comentado, ¿verdad? La coloración del moco, si es blanco, amarillo blanco, puede estar relacionada a
leucocitos en este caso, no polimorfonucleares. La verde, o por actividad enzimática, sí está dada por polimorfonucleares, ¿no? O sea, polimorfonucleares, recordemos que está asociada a bacterias, y la leucocitaria, linfocitaria, está asociada a virus. Como dato, eosinofilia casi siempre es parásitos este, o proceso de tipo alérgico, ¿ya? Como dato. De diagnóstico virológico, se utilizan muestras clínicas, el aislamiento, la toma de muestras de 24 a 72 horas como tomas muestra, por frotis nasal, lavado nasal, frotis faringio y aspirado nasofaringio. Todas ellas obtenidas en los 3 primeros días después del inicio de los síntomas, dado que posteriormente la cantidad, la viremia o la cantidad de virus presente en las secreciones disminuye. ¿Okay? ¿Cómo es el tratamiento? Básicamente tratamiento de tratamiento de soporte, tratamiento dirigido a los síntomas, ¿verdad? Mantener una adecuada hidratación. El agua es el mayor fluidificante de secreciones, sobre todo hacer aspiraciones, ¿verdad? No, perdón, aspiraciones no, inhalaciones de aire, sobre todo aire tipo vapor de agua, ¿verdad? Manejo de obstrucción nasal, tipo la postura, lavados nasales con suero salino tópico y vaporizaciones, ¿ok? Aunque en este caso la OMS no lo recomienda mucho, sobre todo en menores, porque en menores la capacidad de poder controlar este, el flujo de aire y que no permita no permita que la laringe presente contracciones involuntarias o contracciones involuntarias de la laringe y esto produzca consecuentemente un síndrome de distrés respiratorio, ¿verdad? Por contracción de la laringe, vasoespasmo laringio. ¿Ok? Menores de 12 años, ¿qué medicamentos no están recomendados, perdón? No está recomendados el uso de descongestionantes, antihistamínicos y antitusígenos. Importante. Y para mayores de 12 años pueden ser utilizados los descongestionantes, antihistamínicos y antitusígenos bajo recomendación médica, aunque no han demostrado eficacia en estudios clínicos. Recordemos que este tipo de medicamentos no se suelen administrar a este tipo de pacientes porque al ser una enfermedad viral reconocemos y tenemos en cuenta de que se va con el tiempo, simplemente, solamente el paciente debe estar bien hidratado, controlar que la vía aérea esté despejada lo mejor posible y con el tiempo la patología va a desaparecer. Perdón. Bien, el tratamiento que le puedes dar, paracetamol para la fiebre, paracetamol para el malestar general, ¿cuánto? De 10 a 15 miligramos kilo, día 3 o 4 veces, lo máximo 4 gramos, sabemos. Dosis diaria recomendada es 60 miligramos kilo día, dosis máxima es 75 miligramos kilo día. Y una intoxicación suele evidenciarse cuando consumes más de 100 miligramos kilo día de paracetamol, ¿verdad? Y en el caso de ibuprofeno, la dosis es de 10 miligramos kilo día 3 o 4 veces. El resfrío común y los antibióticos. Los antibióticos dentro del resfrío común son necesarios. En realidad, básicamente hay indicaciones. Pero, como ya habíamos comentado, el resfrío común está dentro de un 90% causado por virus. Entonces, en este contexto, la utilización de antibióticos no se usa, ¿verdad? No modifican el curso de la enfermedad, no previene complicaciones y no evitan la expresión del agente infeccioso. ¿Bien? ¿Cuándo se puede utilizar? Cuando difiere más de 3 días, fiebre que se inicia después de las 48 horas del cuadro catarral, fiebre que reaparece después de un intervalo de 24 horas, en fin, todas ellas son indicaciones para considerar el uso de antibióticos. Acá tenemos lo que son el riesgo-beneficio de la utilización de cierto tipo de medicamentos como los antipiréticos, los antihistamínicos de primera generación, los antitusígenos, narcóticos o los no narcóticos, ¿ok? Todos ellos con sus potenciales beneficios y sus potenciales riesgos, no para todos. Los descongestionantes orales, los descongestionantes tópicos, los descongestionantes con antihistamínicos en combinación, los expectorantes, mucolíticos, aromáticos y bromuro dipratrópico. ¿Bien? En realidad, como ya les había comentado, todos estos medicamentos no están recomendados por la OMS para su uso en menores de edad para el tratamiento del resfrío común. Sin embargo, existen situaciones, eventos en los cuales sí se pueden recomendar. ¿Sí? Bien, siguiente tema, faringoamigdalitis aguda. La faringoamigdalitis aguda es un proceso febril con inflamación de las mucosas del área faringoamigdalar
pudiendo presentar eritema, edema, exudado, úlceras o vesículas, o sea, todo el proceso inflamatorio completo, ¿verdad? Dentro del área faringoamigdalar. Etiología. ¿Qué etiología es la más común? Entre las causas bacterianas, el más común es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, o por su nombre, ¿no? Por su nombre más comercial, tenemos el estreptococo piógenes, ¿verdad? Beta hemolítico del grupo A según Lansfield, ¿no? Según la clasificación de Lansfield, hemolítico del grupo. Básicamente es una patología en la cual sí el tratamiento antibiótico está indicado y es más frecuente en invierno. Básicamente en los niños, en esta edad, este bacteria en particular es una de las que más los infecta. Tiene que ver con sus características microbiológicas que no las vamos a tocar, pero es necesario que recuerden de que eh, el Agalactiae y el Piógenes son microorganismos estreptococos, que son bacterias que están relacionados con un grupo de edad. El Galactiae, recordemos Galactiae, de lactancia, está relacionado en recién nacidos y lactantes, mientras que Piógenes está relacionado en niños menores a 12 años para muchas patologías, muchas patologías. ¿Sí? Así que todo eso como regla general que les puede servir en algún momento. Para recordar sobre todo, ¿no? A Galactiae está relacionado a recién nacidos, obviamente dentro de la frecuencia es más común a recién nacidos, y Piógenes en niños, ¿verdad? Entonces, etiología, tenemos al estreptococo de grupo A, estreptococos de grupo C y G, Neisseria gonorrhoeae, Fusobacterium, Acanobacterium, Hemolyticum, Corynebacterium, Diphtheriae, en fin, Mycoplasma pneumoniae en el caso de una bacteria típica. Todos ellos son causas, etiologías de faringoamigdalitis. ¿Okay? Otro grupo de virus que también puede estar relacionado, el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, el VIH, el herpes tipo 1, tipo 2, el influenza A o B, los enterovirus como el Coxsackie tipo A, el Coxsackie tipo A, los adenovirus, en fin, todos ellos son etiologías muy comunes que se suelen ver en el caso de una faringoamigdalitis. ¿Okay? Entonces, la clínica, ¿cómo es que se presenta la clínica? Tiene síntomas iniciales como un comienzo brusco y fiebre de cualquier grado, dolor de garganta de intensidad variable asociada o no a dificultad para tragar, y síntomas generales como dolor de cabeza, mialgias, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Dentro de los signos, vamos a ver que puede existir un eritema difuso, inflamación de la laringe y úvula e hipertrofia del tejido linfoide en la faringe posterior, amígdalas eritematosas, pléticas o lesiones anulares también en la faringe posterior, adenopatías y aliento fétido. ¿Okay? Y también podemos evidenciar otros eventos que son sugerentes de infección por estreptococopiógenes, como la presencia de erupción escartiniforme, ¿ok? Y ausencia de tos, rinitis, ronquera, conjuntivitis, aftas o ulceraciones, ¿ok? Todo ello no suele estar presente en el caso de que estemos sospechando de una infección por piógenes. El piógenes tampoco es muy, muy difícil que produzca diarrea, así que tampoco va a estar presente. ¿Ok? Como dato, claramente, Piógenes no es parte de la flora normal de la nasofaringe, tiene un periodo de incubación bastante corto, de 12 a 4 días, y es muy raro o improbable como un verdadero patógeno en menores de 2 años. A su vez, es importante destacar de que es el antibiótico dentro del tratamiento del Piógenes, permite reducir el tiempo de contagiosidad del niño hacia pues, otros niños y también reduce el riesgo de complicaciones. ¿Sí? Bien, entonces ya sabemos de que dentro del grupo bacteriano el más importante es el Piógenes, ¿ok? Pero ¿cómo nosotros diferenciamos una faringoamigdalitis de causa de virus? Lo diferenciamos de una bacteriana. Para eso existen los criterios de Centor. Los criterios de Centor, modificados por Isaac alrededor de los años 70, en general, reúnen signos o características o síntomas a las cuales se le asigna un puntaje y posteriormente se analiza para saber si es que estamos frente a una infección o podríamos estar frente a una infección por piógeno. Temperatura, ausencia de tos, adenopatía cervical anterior, éxodo amigdalino y edad de 13 a 14 años suman un punto cada uno. Si es que el paciente tiene de 15 a 44 años, son 0 puntos,
mientras que cuando el paciente es mayor a 45 se reduce un punto. ¿Cómo se analiza esto? Si tiene de 1 a 2 puntos, como sumatoria de todo, no realiza el estudio microbiológico y este es el diagnóstico de infección bacteriana es bastante lejano, ¿verdad? De 2 a 3 puntos está más cerca y se podría indicar un estudio microbiológico y tratar solo si este estudio es positivo, 10 a 28%. Mientras que con puntaje de 4 a 5 se inicia de frente lo que es el tratamiento antibiótico y hay un porcentaje de 38 a 63% de que sí estemos frente a una infección bacteriana. ¿Sí? Cómo lo detectas? A través del cultivo de garganta, pruebas de detección antígena rápida y determinación de anticuerpos ASLO, aunque estos son positivos aproximadamente después de la primera semana, de 7 días, ¿no? Alrededor después de los 7 días. ¿Sí? Así que para el cuadro clínico, hasta los 7 días ya debería estar mejorando el paciente. En realidad, para ello, el ASLO no tiene tanta relevancia, ¿verdad? Así que, en fin. ¿Cómo lo tratas? Básicamente, el tratamiento se le suele dar penicilina B, sobre todo, ben- eh, pro- penicilina B o penicilina benzatínica, ¿ok? Ya vemos acá que a menores de 12 años se le da 250 miligramos cada 12 horas y a mayores de 12, 500 miligramos cada 12 horas. Mientras que si es benzatínica, se le da en inyección intramuscular 600.000 unidades internacionales a menores de 12 y 1.200.000 unidades internacionales a mayores de 12. ¿Qué pasa si es alérgico a la penicilina el niño? Le da cefadroxila. ¿Ok? Acá tenemos básicamente el tratamiento para la faringitis en el caso de un estreptococo grupado Piógenes, que le vas a dar penicilinas, cefalosporinas acá. Acá vamos a ver la dosis, las ventajas y las desventajas, ¿verdad? Los macrólidos, las lincosamidas, en fin, todos ellos son grupos de antibióticos que también se pueden utilizar para el tratamiento de este tipo de bacterias, pero en realidad el tratamiento se suele estar más centrado en las penicilinas y en las cefalosporinas. ¿Ok? Bien, entonces, las enfermedades estreptocócicas supurativas hay bastantes, ¿verdad? Pues la faringitis, la pioderma, erisipela, celulitis, fascitis necrotizante, síndrome del shock tóxico, estreptocócico, fiebre puerperal y bacteriemia. Y las enfermedades estreptocócicas no supurativas está la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda. Básicamente, todos ellos son enfermedades estreptocócicas, ¿no? Propio del espectro de las bacterias tipo streptococcus. ¿Ok? Y en este punto vamos a ver la laringitis o CRUP. Básicamente la laringitis es un cuadro de obstrucción de vía aérea superior caracterizado por la presencia de tos perruna o metálica, estribo respiratorio, que puede ser respiratorio también, y dificultad respiratoria. Este cuadro puede dividirse en laringitis vírica y laringitis espasmódica. Desde el punto de vista práctico, no hay diferencias a nivel de tratamiento para cualquiera de estas dos y afectan principalmente a niños de 3 meses a 5 años. ¿Okay? ¿Quién está más relacionado a la laringitis vírica o aguda? Los virus de parainfluenza, 75% de los casos. ¿Quién es más? Influenza tipo A y B y virus sincitial respiratorio. ¿Okay? Tienen predominio estacional, sobre todo en el otoño, que es donde mayormente suceden este tipo de casos. ¿Okay? La etiología, virus responsables, ya vamos a ver para influenza tipo 1 como más frecuente, para influenza 2 o 3, siendo el tipo 3 el más severo, enterovirus, bocavirus, influenza, virus incidental respiratorio, rinovirus y demás. ¿Okay? ¿Cómo es que se presenta la clínica? Básicamente, existe un cuadro catarral de 2 a 3 días y posteriormente aparece la clínica clásica de la laringitis, con tos perruna, tos metálica, presenta afonía, exterior de predominio inspiratorio y dificultad respiratoria viable, y este predominio inspiratorio también puede ser expiratorio, ¿no? Exterior, inspiratorio y expiratorio, que puede ser lo más común. ¿Ok? Es posible que se acompañe de fiebre y la infección puede progresar distalmente y dar lugar a traqueobronquitis. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Tienes un paciente que tiene estridor, afonía, no puede hablar bien, en general, y le preguntas si tiene un cuadro de catarro de vías aéreas altas, pues, de hace 2 a 3 días. Entonces, ¿qué evalúas tú? La laringe, ¿verdad? Haces una laringoscopía. ¿Qué vas a evidenciar en una laringoscopía? Las cuerdas rojas y edematosas, como en el caso de arriba, ¿verdad? Estas cuerdas están edematosas, bastante rojas, todo hinchadas, ¿verdad? Y ello es característico de las laringitis, en este caso de tipo viral. ¿Sí?
La laringitis espasmódica tiene que ver con el mismo proceso, pero que está desencadenado por hiperreactividad laringea ante estímulos inespecíficos, como, eh, por ejemplo, tenemos el estrés, la atopía, el reflujo gastroesofágico, y también tiene cierto componente familiar que justamente lo hace más propenso al invierno y por la noche entre niños de 2 a 6 años. La laringitis espasmódica tiene una clínica, tiene un debut brusco y sobre todo de característica nocturna. El niño se despierta agitado, tos metálica, estrés respiratorio, dificultad respiratoria y no suele haber fiebre, importante. El paciente mejora en unas horas y al día siguiente, este, al día siguiente se encuentra bien. Sin embargo, este proceso puede seguir sin presentar una clínica evidente. Por lo tanto, el tratamiento en general es el mismo que la laringitis vírica y la habíamos comentado al principio, ¿verdad? ¿Cómo evalúas la gravedad del croup o laringitis, que croup y laringitis es lo mismo? Básicamente a través de la escala de Wesley. La escala de Wesley utiliza indicadores de gravedad como el exterior respiratorio, el tiraje, la ventilación o la entrada de aire, la cianosis y el nivel de conciencia. A cada uno de ellos se le asigna un puntaje y se realiza la sumatoria de todos los puntajes para determinar cuál es la gravedad del croup, si es leve, moderado, severo o ya entramos a una falla respiratoria, ¿verdad? Entonces leve menos de 3 puntos, moderado de 3 a 7 puntos, severo de 8 a 11 y falla respiratoria mayor a 12 puntos. Y acá tenemos la evaluación de la severidad del grupo. Una vez aplicado el Wesley, vamos a ver si es leve, moderado o severa. Si es leve, básicamente las dexametasona para desinflamar y los educas a los padres acerca de la enfermedad. ¿Ok? Si es moderada, de nuevo das dexametasona, se observa por 4 horas en el caso de que exista espasmo. Y si hay mejoría, considerar el alta. Y si no hay mejoría, se nebuliza con adrenalina. En el caso de que sea severo, sea dexametasona, se nebuliza con adrenalina, se da oxígeno y se observa durante 4 horas hasta observar que el paciente haya mejorado su clínica, ¿verdad? Y posteriormente se da de alta o si es que no mejora, se hospitaliza. También se puede dar corticoides justamente como tratamiento o lepinefrina, ¿no? O adrenalina. Los corticoides producen mejoría en 6 horas, pero mejoran, ¿no? Score. ¿Qué corticoides se utiliza? La budesonida nebulizada o también se utiliza dexametasona oral o intramuscular. Y el uso de corticoides está asociado a menor cantidad de epinefrina, menor uso de epinefrina. Sin embargo, cuando se usa, debe ser utilizada solamente en croup moderado severo. El efecto es inmediato, dura hasta 2 horas y es útil para reducir el estrés respiratorio mientras actúan los corticosteroides, ¿verdad? Pero también tiene efecto rebote, justamente mejora la presión y en este caso este, reduce la inflamación, pero cuando se deja de administrar, la presión baja. Entonces, produce ese efecto rebote. Por lo tanto, debes tener en cuenta ello para poder tratar al paciente, ¿verdad? Para tratar al paciente. Bien, epiglottitis aguda básicamente es una enfermedad que está dada por el Haemophilus influenzae tipo S o HIP, ¿ok? La incidencia global de la enfermedad ha disminuido justamente porque para esta enfermedad ya hay una vacuna. Entonces la epiglotitis ha reducido bastante su incidencia, ¿no? Al menos por Haemophilus influenzae tipo S. ¿Qué otros gérmenes pueden producir epiglotitis? El Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus. Pero en este caso es más frecuente y más benigna. ¿Por qué era tan maligna o tan mortal la enfermedad por hemófilos influenzae tipo este que produce epiglotitis? Porque producía necrosis. La necrosis de la epiglotis es responsable de una disfunción de la misma y una disfunción laringea en general. Y la disfunción laringea da lugar a procesos de aspiración. El paciente tomaba, comía o hacía cualquier paso de secreciones a través de la laringe y era bastante probable de que esa secreción que pasase iba directo a los pulmones y se aspiraba, producía neumonía de tipo aspirativo y se moría por esa causa. ¿Bien? Afecta a los niños de 2 a 6 años con la incidencia máxima entre los 2 a 3 años. ¿Cómo se evidencia este paciente? ¿Con qué viene? Es un inicio súbito con fiebre alta, el niño presenta un aspecto tóxico, babeando, con dificultad respiratoria, existe estridor inspiratorio, perdón, pero con el llanto y con el decúbito supino, haciendo el niño en la posición de trípode, justamente es la posición de trípode, una posición en la cual su cabeza está extendida y sus brazos están posicionados hacia adelante, su cuerpo está orientado hacia adelante. Vamos a ver que está babeando y tiene la boca abierta, ¿no? Está como jadeando. ¿Okay? No suele existir tos ni afonía y el exterior es tan llamativo como una laringitis. ¿Okay? La laringitis es la patología que está muy relacionada con el estridor.
sobre todo tipo inspiratorio. ¿Ok? Es posible que la evolución hacia una situación de shock sea rápida, con palidez, cianosis, alteración de la conciencia y muerte en este grupo de pacientes. Como lo diagnosticamos con la laringoscopía, sobre todo en quirófano, y se confirma el diagnóstico mediante visualización de una epiglotis grande, hinchado de color rojo cereza, y por lo tanto se procederá a la intubación para asegurar la vía aérea, es decir, impedir que esta epiglotis, que ya de por sí está grande, hinchada o rojo o color rojo cereza, suceda espasmo, ¿verdad? Si esta epiglotis que de por sí está grande se sucede espasmo, va a terminar de cerrar la vía aérea, ¿verdad? La cierra la vía aérea y ahí sí estaríamos frente a un grave problema porque aperturar una vía aérea en la cual la epiglotis está sufriendo un espasmo o está tan edematosa que no hay pase, es bastante complicado, ¿ok? Y daría lugar a que el paciente se mantenga más tiempo en el hospital, daría sobre todo lugar a que el paciente pase a UCI, la realización de una traqueostomía de emergencia, en fin, todos ellos son procedimientos más avanzados, ¿verdad? En la analítica aparece leucocitosis con neutrofilia y desviación y elevación de reactante de fase aguda, y el hemocultivo tiene una rentabilidad muy alta para poder determinar qué tipo de microorganismo está relacionado, ¿verdad? Acá vamos a ver cómo el color rojo cereza de la epiglotis es muy común, esta es la epiglotis, ¿verdad? Y está ese color rojo cereza común que se presenta, ¿verdad? Otro de los, Otra de las características importantes es que la epiglotitis también se puede evaluar a través de una radiografía, ya lo vamos a ver más adelante, justamente aquí. ¿Qué se evidencia con una radiografía? Básicamente por la tumefacción y la colección de líquido a nivel del epiglotis, vamos a ver que existe este signo que es relevante, el signo del dedo pulgar. Vamos a ver que acá, mira, te lo voy a señalar con otro color. ¿Ok? Mira, acá. Esta forma no te hace recordar un pulgar, justamente, un pulgar ahí metido entre las paredes de la laringe. Básicamente eso es la epiglotis. ¿Ok? La epiglotis que está sumamente inflamada, sumamente edematosa y produce el colapso, el cierre, la obliteración de las vías aéreas superiores, provocando a su vez que el paciente entre a un síndrome de distrés respiratorio agudo y distrés respiratorio agudo y consecuentemente a una etapa de falla multiorgánica, ¿no? Porque existe hipoperfusión y otros mecanismos, ¿verdad? Es que justamente por esta secuencia de eventos, es que el paciente con epiglotitis muere rápido porque no está oxigenando de manera correcta sus tejidos, ¿ok? El tratamiento es importante evitar la manipulación de la cavidad oral y la faringe, ya que esto puede producir espasmo, y nadie quiere un espasmo en este grupo de pacientes porque un espasmo puede ser lugar a colapso total de la luz, y en ese caso es indispensable realizar una traqueostomía para asegurar la vía aérea, ¿no? El niño debe permanecer en una postura cómoda, asegurar la vía aérea primero mediante intubación en situaciones de seguridad como un quirófano o la UCI. Justamente se puede administrar antibióticos como ceftriaxona, cefotaxima o ampicilina sulbactam durante 7 a 10 días. Los corticoides pueden ser beneficiosos en las primeras fases del tratamiento para desinflamar la epiglotis y que se pueda intubar de manera correcta, ¿verdad? El pronóstico, una epiglotitis no tratada presenta una mortalidad hasta el 25%, que ya es considerada alta. Uno de cada 4 niños fallece por esto. Pero si se hace un diagnóstico y tratamiento adecuados en la primera fase de enfermedad, el pronóstico es excelente. Porque si se trata al paciente con antibióticos, se administra corticoides y en caso se tenga que asegurar la vía aérea de manera precoz, eh, el pronóstico es bueno porque el paciente ya no va a tener factor de riesgo justamente de que su vía superior colapse y en consecuencia no va a desarrollar el síndrome de distrés respiratorio común en este tipo de pacientes. ¿Okay? La traquitis bacteriana está producida por Streptococcus existen otros como la moraxella o moraxella catarrhalis sobre todo y el Haemophilus influenzae. La clínica es un cuadro que comparte características con la laringitis y la epiglotitis, pues, traqueitis está más abajo. Habitualmente es un cuadro de infección respiratoria de vías altas, esta infección baja, ¿no? Se produce un empeoramiento progresivo con fiebre, dificultad respiratoria de intensidad creciente y aparición de estridor mixto al afectarse la tráquea. O sea, hay estridor de tipo inspiratorio y se asocia estridor de tipo expiratorio. Recordemos que, por ejemplo, en la laringitis existía más inspiratorio, cierto expiratorio. En la epiglotitis existía más inspiratorio, ¿verdad? Expiratorio prácticamente no había. Y en esta patología, en la traqueitis, existe tanto inspiratorio como expiratorio. ¿Ok? Refiero
a lo que es el exterior, inspiratorio y respiratorio. ¿Ok? La traquitis bacteriana es esencialmente clínica, va a depender de la gravedad y se debe proceder de forma similar o como se hace en la epiglotitis, ¿ok? Se va a aislar la vía aérea, proteger la vía aérea y explorar en el quirófano. En el hemograma que le suele hacerse evidencia leucocitosis con desviación izquierda y elevación de reactante de fase aguda. ¿Cómo lo tratas? Con hospitalizando al niño, dando oxigenación a demanda según la saturación, antibióticos como ceftriaxona o cefotaxima asociada a cloxacilina y se puede hacer intubación si aparece gran dificultad respiratoria. ¿Okay? Entonces acá tenemos una comparación entre la laringitis espasmódica, la vírica, epiglotitis aguda y la traqueitis bacteriana. ¿Ok? Entonces, cada una está diferenciada según su etiología, los antecedentes, clínica, duración y tratamiento. ¿Ok? Cada una con sus características, ya la habíamos comentado con una de ellas, y el exterior respiratorio y el exterior mixto están sobre todo relacionados a la laringe y la tráquea. Siempre la presencia de un exterior, ya sea inspiratorio, expiratorio o mixto, está relacionada a cualquiera de estas dos estructuras, laringe o tráquea. ¿Ok? Donde tú escuches un estridor, tienes que pensar laringe o tráquea y todas las situaciones, todas las patologías relacionadas con estos dos sitios anatómicos. ¿Sí? El último, la otitis media aguda, básicamente tiene que ver con la inflamación del oído medio, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, eh, bueno, como especialidad en lo que es otorrino, la otitis media aguda. Básicamente existe un inicio rápido de síntomas y una inflamación del oído medio, ¿no? La otitis media aguda severa básicamente se conceptualiza cuando existe otodinia severa o fiebre mayor a 39 grados. Otitis media recurrente se conceptualiza cuando existe más de 3 episodios en los últimos 6 meses, ¿no? ¿Por quién está producida la OMA? ¿Ok? Otitis media aguda, pues tocó con neumonía en primer lugar. Hemófilos influenza en el segundo y Moraxella catarrhalis en el tercero. Otros que pueden producir OMA, el Streptococcus pyogenes, Streptococcus aureus, bacilos anaerobios o gram negativos. ¿Okay? Epidemiología, a los 5 años más del 90% de niños han sufrido algún episodio de OMA y el 30% más de un episodio. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a OMA? Que sean menores a 2 años, que haya un hermano con otitis media recurrente, el uso del biberón, recordemos, la falta de lactancia materna, la asistencia a guarderías, que esté en contacto con fumadores o sean fumadores pasivos y el clima frío. ¿Okay? La clínica, signos y síntomas asociados a OMA, tenemos la otalgia, la autodinia, eh, o también la presencia de irritabilidad, reacción del pabellón auricular. Un segundo, un segundo. Okay. ¿Cómo más se puede evidenciar la otalgia como irritabilidad, tracción del pabellón auricular? En el caso que el paciente le duela el pabellón auricular, tiende a tirarse de justamente él para poder evidenciar, ¿no?, que le duele, hipoacusia de corta duración sin tapón de cerumen y supuración aguda proveniente del oído medio. Síntomas inespecíficos como la fiebre, vómitos, diarrea que suelen estar presentes. ¿Okay? ¿Cuál es la forma de nosotros evidenciar, ¿no?, clínicamente que existe una OMA? A través de la otoscopía, ¿ok? Eh, Clínica importante, que está asociada también a OMA, es la hipoacusia en transmisión. Entonces nosotros evaluamos el tímpano. ¿Qué vamos a ver en el tímpano? Niveles hidroaéreos, burbujas que están asociadas a niveles hidroaéreos. El tímpano bombado eritematoso, tipo congestivo, como esto, vamos a ver que no existe visualización del, del cuerpo del martillo, ¿no? Existe visualización del cuerpo del martillo y acá vamos a ver cómo también hay pérdida del triángulo lumínico que está presente en esta zona aproximadamente. Acá vemos que hay pérdida de este mismo, acá no se evidencia literalmente nada, y acá esos dos ejemplos absolutamente nada, no hay evidencia de triángulo lumínico. Acá, por ejemplo, este tipo no está bastante bombado. Y también en el caso de que vaya progresando la OMA, ¿no?, y se convierta en una OMA complicada, podrían evidenciarse microperforaciones por las cuales sale secreción o pus y posteriormente una rotura, ya sea marginal, central o de cualquier tipo, del tímpano, ¿verdad?, del lado afectado. Complicaciones, existen las complicaciones intracraneales y extracraneales. ¿Cuál es la que más te preguntan? Ambas, en realidad, pero dentro de las intracraneales una complicación importante es la mastoiditis aguda. Eh, Perdón, intracraneales no es extracraneal.
Extracanal más importante es la mastitis aguda, intracraneal tenemos a la meningitis y al absceso cerebral. ¿Ok? ¿Cómo se trata? Importante, primera línea que haces, tratamiento antibiótico. En este caso hay ciertas consideraciones como para niños de cualquier edad con signos o síntomas de severidad, como todas ellas se debe administrar tratamiento antibiótico. Niño de 6 a 23 meses con OMA bilateral sin signo de severidad, antibiótico. Niño mayores de 24 meses con OMA sin signo de severidad que empeoran durante 48 horas de observación y a todo niño menor de 6 meses le tienes que dar antibióticos. Amén de otro grupo de medicamentos como los analgésicos tipo ibuprofeno, paracetamol. ¿Sí? Tratamiento antibiótico primera línea, amoxicilina. Primera línea. Segunda línea, ¿qué le vas a dar? Amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Ok? Si es alérgico a la penicilina, ¿qué le vas a dar? Ceftriaxona o cefaloxima. Y ¿qué pasa si es que el tratamiento se realiza después de las 48 a 72 horas o hay fallo del tratamiento inicial? ¿Qué le vas a dar? Amoxicilina clavulánico como segunda dosis en este caso, o sería tres, ¿no? O en todo caso, ceftriaxona como cuarta opción. ¿Ok? Tratamiento alternativo con la ceftriaxona o la clindamicina. ¿Sí? Todos ellos como tratamientos. Bien, entonces eso sería todo acerca de enfermedades respiratorias altas, o patologías respiratorias altas. Bien, ¿cómo están, muchachos? No se me duerman, que hay bastante pregunta por resolver. ¿Dónde están? Acá están. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Se durmieron? ¿No se durmieron? ¿Hola? ¿Están ahí para empezar con las preguntas? Bueno, hola, hola, muchachos, ¿están ahí? Para continuar con las preguntas o nos damos 5 minutos. Aquí estamos, yo, aquí estamos. Ya, ok, entonces vamos a continuar con las preguntas, ok, para finalizar. Voy a compartir. ¿Dónde estás? Acá estás. Bien, entonces vamos a ver la primera pregunta. Dice, niño de 3 años con diarrea disentérica. En la evolución presenta palidez, flujo urinario menor a un mililitro kilo hora, edema, anemia y trombocitopenia. ¿Cuál es el diagnóstico? Ustedes qué dicen, muchachos. En este caso clínico, ¿cuál es el diagnóstico? La, ¿Ya? ¿Alguien más? Se han dormido, muchachos. Bueno, vamos a responder esta pregunta. Ya les había comentado de que en el síndrome hemolítico urémico existe un proceso de diarrea que posteriormente se va a acompañar dentro de la evolución de 7, 8 días, una semana aprox, se va a acompañar de síntomas como anemia, más falla renal aguda, ¿verdad? En este caso vamos a evidenciar los dos asociados a falla renal aguda que te da trombocitopenia también, ¿no? Trombocitopenia, también como punto, trombocitopenia, trombocitopenia. Ok. Entonces, vamos a analizar este caso, un niño de 3 años, niña de 3 años, perdón, con diarrea disentérica, perfecto, que la evolución presenta palidez, ok, flujo urinario menos de un mililitro kilo hora, ese flujo urinario menos de un mililitro kilo hora estaríamos hablando de un fallo renal agudo, ok, edema, ok, por el fallo renal agudo, anemia, que es característico del síndrome hemolítico urémico, y trombocitopenia, también característico del síndrome hemolítico urémico, posterior a una diarrea disentérica. Entonces, estaríamos frente al contexto de un síndrome hemolítico urémico como diagnóstico. Púrpura trombocitopénica no sería, porque acá debería hablarme de eritemas, ¿no? Síndrome de Reye no tiene sentido acá, insuficiencia renal crónica tampoco tiene sentido acá, e hipertensión maligna no tendría datos, ¿no? Para poder llegar a ese diagnóstico, entonces la respuesta es la síndrome hemolítico urémico, síndrome urémico hemolítico. ¿No? Okay. Bien, segunda pregunta. Lactante de 7 meses de edad
que súbitamente presenta vómitos lácteos, fiebre de 38,5 y deposición de líquidas abundantes sin moco y sin sangre. La madre lo observa, irritable, sediento y con ojos hundidos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Cuál creen? Puede ser la D. La D, ok. Bueno, vamos a responder entonces la pregunta. Primero, edad. Es un lactante de 7 meses. Recordemos que este, dentro de la tabla que les había mostrado, vamos a ver que según el tipo de diarrea, si es diarrea acuosa o si es diarrea disentérica, se va a dividir según edad, menos de 2 años y mayor de 2 años, ¿verdad? Entonces ya tenemos que este es un menor de 2 años. Ya nos centramos en este punto. Ahora, ¿qué tipo de diarrea es? Vamos a ver qué nos dice. Presenta vómitos lácteos, fiebre de 38,5 y deposición de líquidas abundantes sin moco ni sangre. Entonces es un tipo de diarrea acuosa. Perfecto, estamos en este contexto, ¿ok? En este escenario. Ahora, tenemos a una diarrea acuosa en un menor de 2 años. Con esos dos datos ya podemos dar lugar a un posible responsable. ¿Quién es ese posible responsable? ¿Quién, muchachos? Una bacteria. No, un virus, rotavirus. ¿Ok? Recordemos que si fuera mayor de 2 años, sí sería una bacteria que es la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿verdad? Si fuera mayor de 2 años, pero en este caso es menor de 2 años, ¿verdad? Menor de 24 meses. Así que rotavirus. Perfecto. Entonces dice, la madre lo observa irritable, sediento y con ojos hundidos, se está deshidratado. Pero te preguntan el diagnóstico. Entonces vamos a analizar. Giardiasis no puede ser, no es por parásitos. Shigellosis no puede ser, salmonelosis no puede ser, cólera no puede ser. Entonces quedaría como rotavirus, pero vamos a analizar la respuesta. Te lo dan como gastroenteritis viral, que es prácticamente lo mismo que decir una diarrea aguda de tipo acuosa por rotavirus. O sea, la respuesta es la John, B. una pregunta. Simplemente que si es menor de 2 años, me estás comentando que tiene que ser viral. Y en este caso, no puede encajar un cuadro bacteriano. ¿A qué se debe Es, todo ello? es menos frecuente. O sea, eso solamente se da como orientándose al examen, ¿no? O sea, desde el punto de vista de las evaluaciones, un tipo de diarrea acuosa, un menor de 2 años, es mucho más probable que sea por una causa viral, por rotavirus, que por una causa bacteriana. Evidentemente, dentro de lo que es tu experiencia, con los niños que vas a ver, puede ser de que no siempre sea rotavirus, pero eso tiene que ver con la evaluación. Evidentemente acá en el caso te lo dice, ¿no? De deposiciones líquidas abundantes sin moco y sin sangre, ¿ok? Pero si fuera con sangre, en un lactante menos de 7 meses, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Pero si te das cuenta, la pregunta está orientada a que tú pienses directamente en un virus. Justamente por ello, y asociada a la epidemiología, ya tendrías el diagnóstico. Ujú. Ok, entonces la siguiente pregunta. Ojito que sales de rehidratación oral o soluciones de rehidratación oral, ¿ok? Dice, ¿cuánto de sodio en milimol por litro tiene la solución de rehidratación oral de la OMS? ¿Cuál creen que es la respuesta, muchachos? ¿Eh? Ok, me parece que solo estamos dos, ¿verdad? Bueno, ok, igual se está grabando la clase, así que no hay inconvenientes. Bien, entonces vamos a pasar a responder. Y sí, esto es una pregunta de memoria y efectivamente la cantidad de sodio en milimoles por litro que tiene la solución de rehidratación oral de la OMS es 75. Habíamos comentado de que la respuesta de 90 es una respuesta un poco, como quien dice, margeniosa, ¿no? Porque recordemos de que a partir del 2002 esto ha cambiado. Antes era 90, pero a partir de 2002 ha cambiado. Es más, esta pregunta fue del residentado médico del 2014, si no me equivoco.
esta pregunta justamente. Así que si tú tenías el dato del 90, acá podrías haber marcado perfectamente 90 y estarías dentro de un error porque había cambiado. Así que tienes que tener en cuenta esas pequeñas cosas de los cambios de las guías, ¿verdad? Para poder responder bien una pregunta. Bien. Siguiente. Niño de 7 meses, después de 2 días de estar severamente deshidratado, presenta anuria de más de 24 horas. En el laboratorio presenta pH de 7,2, bicarbonato de 12 mil equivalentes por decilitro. ¿Cuál de las siguientes complicaciones electrolíticas presenta, muchachos? Pregunta de integración, ¿ah? Porque acá hay bastante nefrología, medio interno, acá hay bastante medicina interna en general. Bien, ¿cuál creen que sea la respuesta? La B. La B, ok. Bien, al parecer estamos dos, así que vamos a pasar a responderle. Niño de 7 meses, perfecto, que tiene de 2 días de estar severamente deshidratado, presenta anuria de 24 horas. Ya. Entonces, por el hecho que te diga anuria de más de 24 horas, estaríamos frente a una falla renal aguda, ¿verdad? Falla renal aguda. Prácticamente por este dato y que está severamente deshidratado, estaríamos frente a una falla renal aguda de origen prerrenal. Recordemos que la falla renal aguda de origen prerrenal está asociada a una deshidratación. Desi, bueno, deshidratación eh, como factor de riesgo importante. Renal está asociada a daños, a lesiones glomerulares y postrenal está asociada a obstrucción, perdón, obstrucción de la salida, ¿no? Así que todo ello es parte directamente de la información propia de la especialidad de nefrología. Como dato, ya saben, prerrenal está asociada a deshidratación. O sea, es un paciente deshidratado con falla renal prerrenal. Ahora, el laboratorio está alterado, el pH de 7,2 es un pH bajo, o sea, estamos frente a un paciente que tiene acidosis, ¿verdad? Por ahora. Y con el bicarbonato bajo estaríamos frente a una acidosis metabólica, ¿ok? Pero eso no te preguntan cuál de las siguientes complicaciones electrolíticas presenta. Recordemos de que, ¿qué pasa si hay una falla renal aguda? En el riñón existe un elemento que se llama el cotransportador sodio-potasio, ATPasa, ¿verdad? Este receptor sodio-potasio ATPasa lo que hace básicamente es que a nivel de la luz, no, esta sería la luz, permite un recambio entre el sodio que está por acá, que está dentro, no del tubo. Vamos a ver el sodio que está por acá, sodio. Permite que el sodio, permite que el sodio que está en la luz entre y como consecuencia salga el potasio, ¿verdad? ¿Ok? Pero ¿qué pasa en el caso de una falla renal aguda? Que esto no es posible, o sea, que este recambio, que esta absorción de sodio y liberación de potasio a través de la orina no pase, ¿verdad? Entonces, si esto no pasa, si esto no se activa, si esto no sucede, va a permitir de que los niveles de potasio dentro del cuerpo aumenten, o sea, aumenta los niveles de potasio, o K, ¿no? Por su símbolo. En consecuencia, si aumentan los niveles de potasio, estaríamos frente a una hipercalemia. Esa sería la respuesta, hipercalemia. Hipocalemia no puede ser, hipercalcemia no puede ser, hipomagnesemia no puede ser, hipernatremia tampoco puede ser, ¿ok? Porque existen otros mecanismos por los cuales eliminar sodio o convertirlo, ¿no? Amén de esto, porque acá más bien se absorbe, no puede haber una hipernatremia, ¿ok? Siguiente pregunta, ¿cuál es el porcentaje de pérdida de peso en la deshidratación moderada en lactantes? Moderada. Bien, para esta pregunta es necesario que nosotros recordemos que la deshidratación puede ser leve, moderada o severa. Para el porcentaje de pérdida de peso, recordemos 5 a 10 y mayor a 10, ¿no? Bueno, menor a 5, de 5 a 10 y mayor a 10. ¿Qué te piden? Moderada. ¿Moderada cuánto es? De 5 a 10 y acá justo está. Entonces la respuesta es la número A. Bueno, la letra A, perdón, no el número. Ok. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la nasofaringitis aguda? De la nasofaringitis aguda, ¿cuál es la complicación más frecuente? Sinusitis. No, otitis. Ya, ¿no? Y sí, justamente la complicación más frecuente de la nasofaringitis aguda es la otitis medio aguda por simplemente localización, ¿no? Está cerca de la trompa de Eustaquio y la trompa de Eustaquio sube hacia
el oído medio y esto se infecta, pues no se infecta así, y produce otitis media aguda. ¿No? Ya, respecto a la rinofaringitis aguda del niño, marque lo falso. Bien, acá sí vamos a dar una leída rápida. Se ha demostrado que los antihistamínicos alivian simples congestión nasal, es la infección más importante de pediátrica. Los agentes más frecuentes son los virus, se propaga por contacto directo o a través de aerosoles biológicos, puede ser el inicio de enfermedad digestiva. Esto está bien, tipo erisipela, ¿no? Erisipela, que se propaga por contacto directo está bien, los agentes más frecuentes son los virus está bien, y la infección más frecuente de la pediátrica también. Entonces, ¿cuál es lo falso? La A. Los antihistamínicos no siempre alivian la congestión nasal y es más, están contraindicados por la OMS. ¿Sí? Y la respuesta es la A. Bien. El agente etiológicamente mayormente implicado en la rinofaringitis aguda del niño. En la rinofaringitis aguda del niño. ¿Cuál es el agente etiológico que más está relacionado? ¿Cuál creen? El virus de la... Rinovirus. ¿Rino? Rino no existe, ¿no? Rino. A ver, así que también esta es una pregunta de memoria, ¿no? Y sí, es el rinovirus. En la rinofaringitis, justamente acá está el nombre, ¿no? Para que lo recuerde. La primera causa de rinofaringitis, rinovirus. Rinovirus. Bien. Acá vamos a ver a este paciente, un lactante de 6 meses que consulta por presentar en el curso de un cuadro catarral de vías altas, fiebre, irritabilidad y llanto. A la exploración física, tacto rectal de 39,6 alto, tímpano derecho hiperémico y abombado, faringe enrojecida con exudado amarillento y secreción nasal abundante. Entonces, la exploración compatible con normalidad y indica el tratamiento más adecuado a seguir. O sea, acá estamos frente a una OMA más una faringitis, ¿no? Faringitis aguda. ¿Ok? Entonces, para estas dos patologías, ¿cuál es el tratamiento adecuado? En este caso, tratamiento antibiótico adecuado. Penicilina. ¿Cuál? ¿La sé? Ya a ver, amoxicilina. Efectivamente, tanto para la OMA como para la faringitis aguda, el tratamiento es la amoxicilina. John, ¿por qué no penicilina? Disculpa. ¿Por qué no penicilina? No, porque la penicilina en este caso, por su mecanismo, recordemos que las penicilinas están dentro del grupo de las penicilinas justamente y la amoxicilina es un betalactámico. Por su mecanismo es más efectivo para tratar la causa de la OMA y de la faringitis aguda. Que en este caso parece bacteriana, ¿no? Por su exudado amarillento y secreción nasal abundante. Bien, ya de las últimas preguntas que he puesto, la mayoría de los casos pediátricos de epiglotitis están producidas por etiología de la epiglotitis. Rinovirus. Disculpa. Uy, no te escuché. Bueno, otra pregunta de memoria. Acá básicamente es Haemophilus influenzae como la etiología más importante de la epiglotitis en niños. ¿Ok? Ya de las últimas, vamos a ver. Uy, sí vi la respuesta. Bueno, en fin. Un niño de 10 años presenta desde hace 4 horas un cuadro de fiebre elevada, tos, disnea y un estridor perfectamente audible en ambos tiempos respiratorios. El diagnóstico probable es en ambos tiempos respiratorios, ¿ah? Es en ambos tiempos respiratorios, no es solamente inspiratorio, estaríamos hablando de efectivamente, una traqueitis bacteriana. Perfecto. Más abajo, ¿no? La laringitis no puede ser porque es inspiratorio, y epilotitis es inspiratorio y ciertamente expiratorio. El que va más abajo y afecta tanto la inspiración como la expiración es la traqueitis bacteriana. Así que esa es la respuesta. ¿Ok? Preescolar de 4 años que un día antes presenta fiebre alta, o un día antes del ingreso, ¿no? Presenta fiebre alta, dolor faríngeo, disnea, disfonía, perdón, afonía, babeo, disfagia, estridor respiratorio y tos metálica. Al examen, ansiedad, gran dificultad respiratoria, boca entreabierta, lengua protruida, seno superior, o sea, básicamente la posición en trípode, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico más probable para este paciente? ¿Cuál creen? Una epiglotitis. Pilotitis, ¿ok? Vamos a ver. Efectivamente, una epilotitis acá tiene básicamente todo el cuadro típico
¿Cómo lo vas a sacar? Por el estriado respiratorio, la voz metálica, tiene afonía o disfonía, te pueden decir. Babeo, el babeo se relaciona también a lo que es la posición en trípode, ¿verdad? Posición en trípode. ¿Ok? Y con eso ya tendrías prácticamente el diagnóstico de pirotitis aguda. Y la última pregunta, lactante de 10 meses presenta rinorrea, tos leve y fiebre de 2 días de evolución. En la madrugada de hoy presenta de nuevo tos perruna, ronquera, exterior inspiratorio y dificultad para respirar. El examen presenta temperatura de 38, frecuencia respiratoria de 50, frecuencia cardíaca de 120, saturación de 94, aleteo nasal, retracciones supraesternales e intercostales, exterior continuo y disfonía. Tórax y pulmones que presenta sibilantes en ambos hemitórax. Bastante información. Pero, ¿cuál es el diagnóstico que tú sospecharías en este caso? Una bronquiolitis. No hemos hablado de bronquiolitis, porque eso básicamente bronquiolitis tiene que ver con las vías respiratorias bajas, más abajo, más abajo. Pero no, la respuesta es Krupp, la respuesta es Krupp. Por sus características parece Krupp viral, tirando Krupp bacteriano, pero en realidad es un Krupp, ¿ok? Que se relaciona a insuficiencia respiratoria, no aleteo nasal, desacciones supraesternales, exterior, disfonía, sibilancias, todo eso relacionado al Krupp, ¿ok? Bien, entonces, eh, eso sería todo por la clase de hoy, muchachos. Muchas gracias por la atención el día de hoy. Disculpen más bien porque no me había dado cuenta hace rato de que no había activado la función para que ingresen nada más. Y creo que les he tenido mucho tiempo ahí en la sala de espera. Bueno, la cuestión es que, Sí, bueno, como les había comentado, sería todo por la clase de hoy. Recuerden que mañana está a las 9:30. Teníamos la última clase y el sábado la clase de repaso y vamos a organizar qué día podemos hacer el, este, una reunión para poder asignar los premios, ¿no? Hacer una pequeña competencia y asignar los premios que va a tener cada uno de ustedes. Ya también ese día se va a anunciar cuánto es el premio económico, ¿no? Que se va a llevar al primer y segundo lugar. Y el tercer lugar también va a tener su recompensa, ¿no? Así que esfuércense en ello, estudien y nos vemos ese día, nos vemos mañana, y nos vemos el sábado y nos vemos el día de la competencia. ¿Ok? Bien. bacán. John, no te Muchas. olvides de pasar las grabaciones. Ah, sí, sí, el día de mañana quizá lo tenga listo las grabaciones para, acercárselas, ¿no? Los links. Bien, Gracias, entonces, John. muchas gracias por la atención, que tengan una buena noche, nos vemos mañana, muchachos. Muchas gracias también. Hasta Gracias, luego. John. Hasta luego.